Bueno, regresamos de corte y seguimos con Emma García, perdón. Y bueno, vamos a hablar un poquito sobre la ética, ¿no? La ética en la mercadotecnia, como veníamos platicando en el bloque pasado, suele ser algo muy delicado, ¿no? Sobre todo en cuanto a la percepción de la gente, del mercadólogo, en el sentido de que, bueno, no me estás diciendo la verdad sobre ese producto. Y algo que te quería, ¿cómo se maneja entonces la ética en la mercadotecnia cuando hablamos de la mente del consumidor? Mira, la ética en la mercadotecnia está permeada como en todas las profesiones, en todo el proceso. Yo creo que en el primer punto en el que entra es en la selección del mercado meta y en cómo decidimos satisfacer la necesidad que nosotros encontramos latente o no satisfecha de la manera correcta en el mercado meta, y cómo formulamos esa estrategia que nosotros sabemos primero es algo que verdaderamente va a apoyar, va a mejorar la vida de los consumidores, su calidad de vida, o estamos creando nada más un accesorio más en su vida, o incluso estamos motivando consumismo en lugar de verdadera satisfacción de necesidades y deseos. Yo creo que en una de las partes en las que más se ve impactada en la mercadotecnia es en la estrategia de comunicación y en cómo le hablamos al consumidor y en qué tan honestos somos al momento de mostrar, de cómo tratamos de persuadir al cliente de que verdaderamente nuestra propuesta es de valor para ellos, es decir, que hay una relación positiva entre el sacrificio y el beneficio que va a haber para ellos en esta transacción y en que les seamos honestos. No necesariamente que vamos a decirlo todo tal cual es, sí, vamos a hablar de lo positivo porque es nuestra función, pero no les vamos a mentir, ¿sí? No va a haber pecado de omisión en el sentido de que les estamos diciendo cosas que algo le va a hacer daño o no va a ser, o no es para ellos, pero también no vamos a empezar a hablar de panaceas o de soluciones, como los productos milagrosos, que le estamos ofreciendo algo al consumidor que sabemos que no va a suceder y que si suena demasiado bonito para ser cierto, pues a lo mejor es que no es cierto. Entonces, y depende de nosotros, porque a fin de cuentas, si les estamos convenciendo al consumidor por razones que no son las verdaderas, pues lo va a probar una vez y nunca más va a volver a nosotros y nunca se va a crear esa relación a largo plazo, o se va a volver un verdadero cliente nuestro, abogado de nuestra empresa. Entonces a fin de cuentas es siempre ganar el ser éticos y el ser honestos, porque creamos una relación duradera con el cliente, ¿sí? ¿Tú crees que en tu profesión, en tu práctica que has tenido, sí crees que gana esta intención sincera, esta intención de honestidad frente a, por ejemplo, la espectacularidad de algunas otras campañas o el incentivo económico? ¿Sí crees que al final de cuentas el cliente sí prefiere una marca honesta que una marca que le ofrezca muchas cosas? Yo creo que es una marca así muy espectacular y que le ofrece las marcas. Pues sí, suena muy padre, pero a fin de cuentas los clientes pues somos racionales, ¿sí? Y a lo mejor en un momento nos gana la emoción o nos gana el impulso, pero pues tenemos un presupuesto, tenemos prioridades en nuestra vida. Entonces evidentemente un cliente va a agradecer la honestidad de una empresa, y no porque sea a lo mejor en su comunicación muy parco, sino que lo que me está diciendo es verdaderamente lo que sucede. Si a lo mejor el producto es espectacular y maravilloso, que los hay, pues le voy a decir eso al cliente y el cliente se va a dar cuenta que es cierto. Pero si yo le estoy mintiendo, pues eventualmente la mentira se me viene encima y no hay modo que ese cliente me agradezca la mentira. Por el contrario, va a ir desacreditándome con todas las personas que pueda. Y a como están los medios ahorita, pues eso sucede en 5 minutos, así es. Algo que me pareció muy interesante y yo, por ejemplo, en mi preparación del programa de hoy estuve leyendo sobre como escuelas sobre la mente del consumidor, ¿no? Y me sorprendió leer una que muy claramente decía: el consumidor es emocional, no racional. Sí. ¿Qué tan esta tendencia, qué tan ahora sí que diseminada está en los despachos de publicidad, todo? ¿Cómo nos tratan? No, es la tendencia ahorita. Es decir, por mucho tiempo la mercadotecnia tradicional ha pensado en eso, en que los consumidores somos racionales, hay un proceso de toma de decisión por el que pasamos de A, B y C, y yo veo mi presupuesto y veo mis prioridades y pienso en la gente que quiero y en el impacto que va a tener en mí, pero todo es un proceso muy racional, pero a fin de cuentas pues también somos seres emocionales, y lo emocional puede llegar a tener el mismo o mayor impacto que lo racional. De ahí nace la mercadotecnia de experiencias.
¿sí? Es decir, la mercadotecnia tradicional piensa mucho en la satisfacción del consumidor, es el resultado, mientras que la mercadotecnia de experiencias piensa en el proceso por el que pasa el consumidor para llegar a fin de cuentas a la satisfacción. Y todo esto es la parte como lúdica que le metemos al proceso y que se ve muchísimo, por ejemplo, en el retail. Sí, es decir, si yo llego y la tienda está horrible, no la puedo navegar, no encuentro las cosas, aunque el producto esté ahí, pero yo jamás di con él o el ambiente fue hostil, pues no voy a llegar a la satisfacción. ¿Por qué? Porque en el proceso decidí abortar, ¿sí? Y ya no seguí con ello. Entonces, deben de tener un mismo peso, tanto la parte racional como la emocional, pues porque somos seres complejos y las dos cosas interactúan. Sí, no, el punto medio, ¿no? Exacto. Tiene que haber de los dos, porque no hay alguien 100% racional y esperemos que tampoco haya alguien 100% emocional. Y también te quería preguntar, en tu experiencia, ¿cuáles son aquellos componentes de la mente del consumidor que más se apelan? ¿El nivel aspiracional o...? A los motivadores de compra de las personas, las razones por las que están tomando la decisión y quiénes son sus puntos de referencia. ¿Sí? No es lo mismo venderle a un adulto que venderle a un niño, que venderle a un adolescente. ¿Por qué? Porque sus puntos de referencia son muy distintos. A lo mejor para unos el riesgo psicológico, el cómo me voy a sentir es más importante, y para otros el riesgo social es vital, que van a decir los demás de mí, quién es mi lidercito y si tengo la aprobación de qué va a suceder. Entonces, ¿qué nos motiva a la compra? Y quiénes son las personas que tomamos o las organizaciones que tomamos en cuenta para llevar esta decisión, son súper importantes conocerlas. Hace poquito estaba leyendo una revisión sobre Steve Jobs y él lo mencionaba que era un genio de la mercadotecnia, porque había llegado al punto de que había creado necesidades para la gente, necesidades para una sociedad. Comentabas que la mercadotecnia no crea necesidades. Creó un deseo tan fuerte que lo percibimos como una necesidad. ¿Sí? Porque en realidad, digo, el gran boom de Apple se vino con el diseño, ¿sí? Es decir, el hacer las cosas mucho más atractivas, más deseables, y a fin de cuentas llega un punto en que las personas ya no percibimos o tenemos una percepción tan fuerte de este deseo que lo vemos como una necesidad y le damos prioridad de necesidad, y eso para una empresa es maravilloso. Que perciban que mi producto es algo que necesitan, algo que no vivo sin él. Y que curiosamente es lo deseado. Así es, y a fin de cuentas es un deseo que tienen las personas. No creo que impacte, a lo mejor sí su calidad de vida, pero no el que sigan vivos o no. Claro. Pues muchas gracias, Emma. Ahorita vamos a una cápsula para después regresar con el último bloque y hablar un poquito sobre mercadotecnia, mente del consumidor y redes sociales. Muy bien. Regresamos.